Mi padre le dio mi casa del lago a su nueva esposa. Él se rió, ya es suya. Sonreí y dije, míralo de nuevo. Cuando vio los papeles, ella empezó a hacer las maletas. Esta casa del lago sería perfecta para Victoria, anunció mi padre durante lo que se suponía que era una cena familiar informal. Su voz tenía ese tono familiar de falsa informalidad que siempre precedía a sus peores decisiones. De hecho, ya la he transferido a su nombre. Se merece una bonita casa de verano. Bajé mi tenedor con cuidado, estudiando la expresión satisfecha de mi padre y la sonrisa triunfal de Victoria. A mis 32 años, había pasado años viendo a mi padre entregarle cosas a su nueva esposa que no le pertenecían, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba lista. En serio, mantuve mi voz ligera, años de práctica ocultando el acero que había debajo. Es interesante, papá. Deberías revisar esos registros de nuevo. Mi nombre es Olivia Bennett, y esa casa del lago significa todo para mí. Mi abuela me la dejó cuando falleció hace 5 años, su último regalo a la nieta que había pasado todos los veranos ayudándola a cuidar su querido jardín y a restaurar el viejo muelle de madera. La propiedad había estado en nuestra familia durante generaciones, cada habitación guardaba recuerdos de días de verano perezosos y acogedores retiros de invierno. Victoria, esposa de mi padre desde hacía 3 años, la había estado observando desde el día en que la vio por primera vez, en 2008. Con solo 4 años menos que yo, se había casado con mi padre con el tipo de precisión calculada que habría sido admirable si no fuera tan transparente. Mi padre, todavía tambaleándose por la muerte de mi madre y desesperado por sentirse joven de nuevo, había caído completamente en su actuación. ¿Qué quieres decir con revisar los registros? La voz de Victoria cortó mis pensamientos, aguda y sospechosa. Siempre había sido buena para detectar cuando las cosas no iban como ella quería. Busqué mi teléfono, abriendo un correo electrónico que había recibido esa mañana. La casa del lago no puede estar a tu nombre, Victoria, porque a partir de las 8 de esta mañana ha sido puesta en un fideicomiso irrevocable. Mi abuela se aseguró de eso. La cara de mi padre se oscureció. ¿De qué estás hablando? La escritura era clara, la propiedad pasó a mí y yo tengo un poder notarial. Yo mismo gestioné la transferencia. ¿Lo hiciste? Sonreí, deslizando mi teléfono por la mesa. Tal vez deberías mirar el testamento original de nuevo. El que se archivó con el abogado de la abuela, no la copia que tenías en tu oficina. Hacía 6 meses había recibido una llamada del señor Sullivan, el abogado de mi abuela desde hacía mucho tiempo. Estaba preocupado por algunas preguntas que se habían hecho sobre el título de la propiedad. Tu padre ha estado haciendo preguntas, me advirtió, preguntas que me hacen pensar que está planeando algo. Fue entonces cuando me enteré del verdadero regalo de mi abuela, no solo la casa del lago, sino las protecciones legales que puso en marcha para mantenerla a salvo. La propiedad había sido puesta en un fideicomiso que se activaría ante cualquier intento de transferir la propiedad sin la autorización adecuada. Mi abuela, al parecer, conocía a mi padre mejor que nadie. Esto es ridículo, espetó Victoria, su perfecta manicura golpeando con rabia contra su copa de vino. James, dile que esto es ridículo. Pero mi padre estaba mirando los documentos en mi teléfono, su rostro se ponía cada vez más pálido. Los documentos del fideicomiso eran claros, cualquier intento no autorizado de transferir la propiedad desencadenaría consecuencias legales inmediatas. No puedes hacer esto, dijo finalmente con voz ronca. Soy tu padre. Y esta era la casa de mi abuela, respondí con calma. Me la dejó por una razón. ¿De verdad pensaste que no la protegería? Victoria se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Tú, pequeña ingrata. Cuidado, la interrumpí. El fideicomiso tiene disposiciones muy específicas sobre el acoso o la interferencia. El señor Sullivan es bastante minucioso en su documentación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, mientras que la compostura perfecta de Victoria se había resquebrajado por completo. Los planes de renovación, susurró más para sí misma que para nosotros. Los contratistas empiezan la semana que viene. Tomé un sorbo de agua, dejando que el momento se alargara. Tendrás que cancelarlos. Cualquier modificación de la propiedad requiere autorización escrita del administrador del fideicomiso. Ese sería yo. Mi padre empezó a hablar, probablemente para intentar otro ángulo de ataque, pero levanté la mano. Hay más. El fideicomiso incluye registros detallados de cada intento de acceder o transferir la propiedad en los últimos 6 meses, incluyendo algunas conversaciones interesantes con agentes inmobiliarios sobre posibles compradores. Capté su atención. La cara de Victoria pasó de un rojo furioso a un blanco pálido en segundos, mientras que mi padre parecía hundirse aún más en su silla.
¿Habéis estado intentando venderla?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La investigación del señor Sullivan había sido exhaustiva, incluso antes de esta supuesta transferencia a Victoria. Es interesante, teniendo en cuenta que sabíais que la abuela me la dejó específicamente porque quería que se quedara en la familia. Solo estábamos explorando opciones, intentó Victoria dar marcha atrás, pero su voz carecía de convicción. Para el futuro, ya sabes, el valor de las propiedades en esa zona está subiendo. Sí, lo sé, terminé por ella. Por eso el fideicomiso incluye una disposición que impide cualquier venta sin el acuerdo unánime de todos los beneficiarios. Y como yo soy la única beneficiaria. Las implicaciones quedaron en el aire. No solo había fracasado su intento de transferir la propiedad, sino que sus planes más amplios de venderla para obtener beneficios eran ahora imposibles. Mi padre finalmente encontró su voz. No lo entiendes, Olivia. Victoria y yo teníamos planes. La venta nos habría dado el capital para... ¿Para qué, papá? Para financiar otra de las aventuras empresariales de Victoria, como la boutique que cerró misteriosamente después de 6 meses. O tal vez el estudio de yoga que nunca llegó a abrir. La cara de Victoria se sonrojó de ira. ¿Cómo te atreves? James, ¿vas a dejar que me hable así? Pero mi padre seguía mirando los documentos del fideicomiso, la realidad finalmente se hundía en él. Había perdido no solo la casa del lago, sino la ganancia potencial con la que habían contado. Me levanté recogiendo mis cosas. El administrador del fideicomiso, es decir, yo, realizará una inspección de la propiedad el próximo fin de semana. Necesitaré que retiréis cualquier objeto personal que hayáis dejado allí. Después de eso se cambiarán los códigos de seguridad. No puede simplemente, empezó Victoria, pero la interrumpí. Puedo, y lo haré. La abuela se aseguró de eso. Ella vio venir esto, ¿sabes? Le dijo al señor Sullivan que mi padre intentaría algo así eventualmente. Por eso creó el fideicomiso de la forma en que lo hizo. Caminé hacia la puerta, luego me volví para un último punto. Ay, papá, tal vez quieras revisar tu correo electrónico. El señor Sullivan envió una documentación interesante sobre tu uso del poder notarial. Cree que podría haber algunas irregularidades que vale la pena discutir. La expresión de sus rostros cuando me fui fue algo que recordaría durante mucho tiempo. Pero no se trataba de venganza, se trataba de proteger lo que era mío, lo que mi abuela me había confiado. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en todos los veranos que pasé en esa casa del lago, ayudando a mi abuela a cuidar su jardín y escuchando sus historias. Me enseñó más que solo a cuidar las plantas, me enseñó a defenderme, a proteger lo que importaba. A veces, Olivia, me dijo una vez mientras estábamos sentadas en el muelle viendo la puesta de sol, la mejor defensa es estar preparada. La gente siempre intentará tomar lo que no es suyo, pero solo pueden tener éxito si tú se lo permites. Tenía razón, como siempre. Y ahora, gracias a su previsión, la casa del lago se quedaría exactamente donde pertenecía, en manos de alguien que realmente apreciaba su valor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del señor Sullivan, ¿todo salió según lo planeado? Sonreí escribiendo una respuesta rápida, exactamente como la abuela hubiera querido. La casa del lago estaba a salvo y con ella, todos los recuerdos y promesas que contenía. A veces las mejores victorias son las que se planean mucho antes de que comience la batalla. Las consecuencias de la revelación en la cena fueron rápidas y explosivas. A la mañana siguiente mi teléfono se inundó de mensajes, textos furiosos de Victoria, mensajes de voz suplicantes de mi padre e incluso algunas preguntas confusas de amigos de la familia a quienes aparentemente se les había prometido el uso de la casa del lago para sus vacaciones de verano. Reenvié cada mensaje al señor Sullivan, añadiéndolo a su ya sustancial documentación de su comportamiento. Se están desesperando, señaló durante nuestra llamada matutina. Tu padre acaba de intentar programar una reunión de emergencia conmigo, alegando que debe haber algún error en los documentos del fideicomiso. ¿Lo hubo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu abuela no cometía errores, Olivia, especialmente cuando se trataba de proteger lo que le importaba. Más tarde esa misma tarde conduje hasta la casa del lago, necesitaba ver por mí misma los cambios que ya habían hecho. Al acercarme al familiar camino de grava, mi corazón se encogió. El jardín que mi abuela había cuidado con tanto cariño durante décadas estaba parcialmente excavado, presumiblemente en preparación para la modernización que Victoria había planeado. Había materiales de construcción apilados cerca del muelle y un gran contenedor lleno de lo que parecían ser accesorios originales de la casa. Estaba tomando fotos de los daños cuando un coche subió por el camino de entrada. Victoria salió con un aspecto menos pulido de lo habitual en su prisa por enfrentarse a mí. No tienes derecho a estar aquí, espetó caminando hacia mí con sus poco prácticos tacones.
James y yo ya hemos pagado los depósitos a los contratistas. Tenemos planes. Bajé mi teléfono, asegurándome de que las fotos estuvieran a salvo en la nube. En realidad, tú eres la que no tiene derecho a estar aquí. A partir de esta mañana, se ha dado instrucciones a la empresa de seguridad para que trate cualquier entrada no autorizada como allanamiento. Allanamiento, se rió, pero había un deje de histeria en su voz. Soy la esposa de James. Esta es nuestra casa de verano. No es mi propiedad, mantenida en un fideicomiso establecido por mi abuela. Y esos contratistas que contrataste, todos han sido notificados de que cualquier trabajo realizado sin la autorización adecuada resultará en acciones legales. El rostro de Victoria se contorsionó de rabia. Te crees muy lista, ¿verdad? Pero no tienes ni idea de lo que estás haciendo. James y yo teníamos compradores en fila, compradores ricos. Esto podría habernos hecho ricos a todos. Ricos a vosotros, quieres decir, la corregí. Igual que pensaste que casarte con mi padre te haría rica. ¿Cómo te está funcionando eso? Dio un paso hacia mí, con el dedo acusador. Todo iba bien hasta que te entrometiste. Tenemos planes para este lugar, planes que habrían beneficiado a todos. A todos menos a mí, dije con calma. Y a todos menos a mi abuela, que quería que este lugar se conservara, no que se derribara y se comercializara. Tu abuela está muerta, espetó Victoria, y tú vives en el pasado, aferrándote a esta vieja casa como si fuera una especie de santuario. Las palabras me dolieron, pero mantuve la compostura. Tienes razón en una cosa, estoy preservando este lugar. Pero no solo por el pasado, sino por lo que representa, por lo que todavía puede ser. En ese momento otro coche se detuvo. El de mi padre. Salió lentamente con un aspecto más viejo y derrotado que nunca. Victoria, gritó con voz cansada. Te dije que no vinieras aquí. El señor Sullivan acaba de terminar de explicármelo todo. El fideicomiso es férreo. Victoria se giró hacia él. Dijiste que podías encargarte de esto. Dijiste que el poder notarial. Me equivoqué, la interrumpió, y por primera vez oí verdadero arrepentimiento en su voz. Sobre muchas cosas. Observé su intercambio con una extraña sensación de desapego. Este era el momento en que mi padre tenía que elegir entre los planes de su nueva esposa y la herencia de su hija, entre el beneficio rápido y el legado duradero. Los contratistas, presionó Victoria. Los depósitos tendrán que ser perdidos, terminó mi padre. No teníamos derecho a autorizar esos cambios. El fideicomiso lo deja muy claro. El rostro de Victoria pasó por una serie de emociones, ira, incredulidad, cálculo y finalmente una especie de furia fría. Sin decir una palabra más, volvió a su coche y salió del camino de entrada, dejando a mi padre y a mí en medio del polvo que levantaba. Lo siento, dijo finalmente mirando el jardín medio destruido. Tu abuela amaba mucho este lugar. Lo sé, asentí. Y confiaba en mí para protegerlo. No solo la casa, papá, sino todo lo que representa. Los recuerdos, la historia, el futuro que imaginó para él. Asintió lentamente. Olvidé eso en algún momento del camino. Me dejé llevar por la visión de Victoria de renovaciones de lujo y cambios rentables. Mi madre se habría decepcionado mucho de mí. La mención de mi madre, fallecida hacía ya 5 años, flotó pesadamente en el aire entre nosotros. Ella también había amado este lugar, había apoyado la decisión de mi abuela de dejármelo. No es demasiado tarde, dije finalmente. El jardín puede ser replantado, los accesorios de ese contenedor pueden ser rescatados. Llevará trabajo, pero vale la pena salvarlo, terminó. Como siempre decía tu abuela. Lo miré, realmente lo miré, y vi más allá de los errores y las malas decisiones al padre que recordaba de mi infancia, el que solía ayudarme a construir castillos de arena en la playa del lago, el que me enseñó a pescar en el viejo muelle. Eres bienvenido a ayudar, ofrecí, con la restauración, si quieres. Sus ojos se encontraron con los míos, esperanzados pero vacilantes. Incluso después de todo, el fideicomiso existe para proteger la propiedad, dije con cuidado, pero no tiene por qué excluir a la familia. A la familia de verdad, papá. A la gente que entiende lo que significa este lugar. Miró a su alrededor, al jardín, a la casa, al lago brillando más allá. Victoria. Victoria tiene que tomar una decisión, entonces respondí. Igual que tú. En ese momento, de pie en medio de los restos del jardín de mi abuela, me di cuenta de que a veces salvar un lugar significa más que solo proteger su propiedad legal. A veces significa dar a la gente la oportunidad de recordar lo que realmente importa, de elegir el legado por encima del beneficio, la familia por encima. Mi padre cogió una herramienta de jardinería desechada.
¿Por dónde empezamos? Sonreí pensando en todos los veranos que pasé trabajando junto a mi abuela en este mismo jardín. Ella siempre decía, el mejor lugar para empezar es donde estás parado. Juntos comenzamos la labor de restauración, no solo del jardín, sino quizás de algo más fundamental. No sería fácil. La influencia de Victoria todavía se cernía sobre mi padre como una sombra, y la confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. Pero mientras trabajábamos, casi podía oír la voz de mi abuela en la brisa. A veces, Olivia, las mayores victorias no están en ganar la lucha, sino en lo que eliges construir después. Durante las siguientes semanas, el verdadero alcance de los planes de Victoria y mi padre para la Casa del Lago se hizo dolorosamente claro. Mientras ordenaba el papeleo en la oficina de mi padre, descubrí planos arquitectónicos que habrían transformado completamente la propiedad, convirtiendo la encantadora casa histórica del lago en un moderno refugio de lujo con capacidad para 50 huéspedes. Las facturas de los contratistas contaban una historia aún más perturbadora. Habían sido contratados para comenzar a trabajar sin permisos, apresurándose a hacer cambios antes de que nadie pudiera objetar. Cuanto más investigaba, más pruebas encontraba de la influencia de Victoria, cada modificación diseñada para maximizar el potencial de ganancias sin tener en cuenta la historia o el significado de la propiedad. Una noche, mientras revisaba los documentos con el señor Sullivan por videollamada, mi padre llamó a mi puerta. Parecía incómodo, agarrando un sobre Manila. «Hay algo más que debes ver», dijo colocando el sobre en mi escritorio. Victoria tenía planes más allá de simplemente renovar la casa. Dentro había material de marketing para la que Victoria Resort and Spa, completo con representaciones que mostraban la querida casa de mi abuela transformada en algo irreconocible. El jardín se habría convertido en un estacionamiento, el viejo muelle reemplazado por un moderno puerto deportivo. Tenía inversores alineados, admitió mi padre, su voz cargada de vergüenza. Por eso estaba tan segura de la transferencia. Estaban listos para comenzar la construcción tan pronto como la propiedad cambiara de manos. Me sentí físicamente enferma mirando los folletos brillantes. ¿Y tú estuviste de acuerdo con esto? Se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Ella lo hizo sonar tan razonable, dijo. Dijo que éramos tontos por dejar que una propiedad tan valiosa estuviera sin usar la mayor parte del año. Lo llamó desbloquear su potencial. Sin usar no pude evitar el tono cortante en mi voz. Papá, yo uso esta casa. La mantengo. La comparto con familiares y amigos. El hecho de que no cobremos $500 por noche no significa que se esté desperdiciando. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Victoria. Tu preciosa casa del lago no seguirá siendo tuya para siempre. Todos tienen un precio. Le mostré el mensaje a mi padre, su rostro se desplomó aún más. Ha estado así desde que revelaste el fideicomiso, dijo con ira y cálculo. Esta no es la mujer con la que me casé. O tal vez sí lo es, sugerí suavemente. Tal vez esta es exactamente quien siempre ha sido y tú simplemente lo estás viendo finalmente. Al día siguiente el señor Sullivan llamó con noticias que confirmaron mis sospechas. Su investigación había descubierto un patrón de planes similares en el pasado de Victoria, desarrollos turísticos fallidos, inversiones inmobiliarias que dejaron a los inversores con las manos vacías, negocios que colapsaron en circunstancias sospechosas. Lo ha hecho antes, explicó. Encuentra a hombres mayores ricos, se gana su confianza y luego usa sus activos y conexiones para sus proyectos inmobiliarios. Cuando las cosas van mal, sigue adelante. Pensé en compartir esta información con mi padre, pero decidí no hacerlo. Ya estaba luchando con la realidad de la verdadera naturaleza de Victoria, la prueba de sus engaños pasados podría destrozarlo por completo. En cambio, me concentré en sanar lo que se podía sanar. El jardín volvía lentamente a la vida, con mi padre pasando los fines de semana ayudándome a replantar lo que había sido destruido. Trabajábamos principalmente en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de un propósito compartido. Un sábado por la mañana, mientras limpiábamos los escombros de los parterres, Victoria hizo su última jugada. Llegó en un elegante todoterreno negro, acompañada por dos hombres con trajes caros. Estos caballeros representan a mis inversores, anunció cruzando el césped a grandes zancadas. Están dispuestos a hacerte una oferta muy generosa por la propiedad. Me enderecé con las herramientas de jardinería aún en la mano. La propiedad no está a la venta a ningún precio. El más alto de los dos hombres se adelantó extendiendo una tarjeta de visita. Quizás podríamos discutir esto dentro. Nuestra oferta podría sorprenderte. No, dije con firmeza. El fideicomiso prohíbe específicamente cualquier venta. No es negociable. La fachada pulida de Victoria se resquebrajó. Estúpida sentimental. ¿Tienes idea de cuánto dinero estás tirando a la basura?
Todo por el jardín de una vieja. Mi padre, que había estado trabajando en silencio cerca, finalmente habló. Esa vieja era mi madre, Victoria. Y este jardín, esta casa son su legado, no tu próxima inversión inmobiliaria. Victoria lo miró fijamente, claramente sin esperar resistencia de esa parte. James, sé razonable. Piensa en nuestro futuro. Lo estoy haciendo, respondió poniéndose de pie para enfrentarla. Y estoy empezando a pensar que nuestros futuros podrían ir en direcciones diferentes. Los inversores, percibiendo el cambio de dinámica, comenzaron a retroceder hacia su coche. Victoria los vio irse, sus planes cuidadosamente construidos se derrumbaban ante sus ojos. Esto no ha terminado, siseó, pero la amenaza sonó hueca. En realidad, sí, dije sacando mi teléfono. El señor Sullivan ha sido bastante minucioso en documentar tu historial de fraude inmobiliario. Está preparado para compartir sus hallazgos con las autoridades competentes y continúas acosándonos. Se fue en una furia de neumáticos chirriantes y grava lanzada, dejando a mi padre y a mí de pie en el jardín parcialmente restaurado. He sido un tonto, dijo después de un largo rato. No un tonto, lo corregí. Solo alguien que quería volver a creer en el amor. No hay nada malo en eso. Miró a su alrededor, al jardín, a la evidencia de nuestro trabajo compartido. Tu abuela estaría orgullosa de ti, ¿sabes? No solo por proteger la propiedad, sino por cómo lo hiciste. Con fuerza, pero también con gracia. Recogí mis herramientas de jardinería, volviendo a la tarea que tenía entre manos. También estaría orgullosa de ti, papá. Por encontrar el camino de regreso. Mientras trabajábamos codo con codo bajo el sol de finales de verano, pensé en todo lo que había sucedido. Victoria había intentado convertir este lugar de recuerdos y significado en otro complejo turístico sin alma. Casi lo había conseguido, no por la fuerza, sino por la manipulación y las falsas promesas. Pero mi abuela lo había visto venir. Sabía que el verdadero valor de la Casa del Lago no estaba en su precio de venta potencial ni en las oportunidades de desarrollo, sino en las generaciones de recuerdos que albergaba y las que aún estaban por llegar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mi padre mientras terminábamos de plantar una hilera de las rosas favoritas de mi abuela. Miré hacia el lago, su superficie dorada bajo la luz del atardecer. Ahora reconstruimos. No solo el jardín, sino todo lo demás también. Asintió, comprendiendo que me refería a algo más que la restauración física de la propiedad. La confianza, como los jardines, requiere tiempo y cuidado para volver a crecer fuerte. Pero de pie allí, rodeada de la evidencia de un nuevo crecimiento que emergía de viejas raíces, sabía que estábamos en el camino correcto. Los grandes planes de Victoria para el Lake Victoria Resort seguirían siendo nada más que representaciones brillantes en una carpeta olvidada. La verdadera Casa del Lago, la Casa del Lago de mi abuela, seguiría siendo exactamente lo que debía ser: un hogar, un refugio, un lugar donde la familia podía sanar y crecer junta. Las semanas posteriores a la dramática salida de Victoria trajeron un nuevo y extraño ritmo a la vida en la Casa del Lago. Lo que había comenzado como mi misión solitaria de proteger el legado de mi abuela se había convertido en algo inesperado. Una oportunidad para que mi padre y yo reconstruyéramos no solo la propiedad, sino también nuestra relación. Cada mañana llegábamos con café y planes de trabajo, abordando la restauración pieza por pieza. El jardín fue lo primero y mi padre me sorprendió al recordar muchas de las preferencias de plantación de mi abuela. Ella siempre ponía la lavanda en el borde decía, o las hortensias necesitan más sombra de lo que piensas. Pequeños detalles que revelaban que prestaba más atención de lo que le había dado crédito. Victoria, mientras tanto, mantenía su distancia, pero no su silencio. Su abogado enviaba ofertas de acuerdo cada vez más desesperadas, cada una intentando eludir las restricciones del fideicomiso. Se está quedando sin opciones, explicó el señor Sullivan durante una de nuestras actualizaciones semanales. Los inversores a los que les prometió esta propiedad exigen respuestas, y por lo que puedo deducir, hizo algunos compromisos financieros significativos basados en su adquisición garantizada de la Casa del Lago. No es mi problema, dije, mirando por la ventana mientras mi padre restauraba minuciosamente el viejo muelle, tabla por tabla. No, no lo es, coincidió el señor Sullivan. Pero deberías estar preparada para una escalada. Personas como Victoria rara vez aceptan la derrota con elegancia. Tenía razón. Una semana después Victoria hizo su última jugada, una apelación directa a mi padre que presencié a través de la ventana de la cocina. Estaban de pie cerca del límite de la propiedad, sus gestos animados, su expresión alternando entre súplica y amenaza. Mi padre permaneció quieto con los brazos cruzados, negando con la cabeza repetidamente. Cuando finalmente regresó a la casa, su expresión era sombría pero resuelta. Quería que impugnara el fideicomiso, dijo sin preámbulos.
Dijo que si alegaba que tu abuela no estaba en su sano juicio cuando lo creó, podríamos tener la oportunidad de invalidarlo. Sentí un escalofrío a pesar del calor del verano. Y le dije que se había acabado. Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, el peso de su decisión evidente en cada línea de su rostro. He solicitado el divorcio. El anuncio quedó suspendido en el aire entre nosotros. Esto no era lo que había esperado, ni siquiera lo que había querido cuando los confronté por primera vez sobre la casa del lago. Simplemente había querido proteger mi herencia, no destruir el matrimonio de mi padre. Papá, yo nunca. No es culpa tuya, Olivia, me interrumpió. Victoria y yo lo que teníamos no era real. No de su parte al menos. Yo solo era un medio para un fin, acceso a propiedades y conexiones que podía explotar. El señor Sullivan encontró evidencia de sus planes pasados, admití. No te lo dije porque pensé que te dolería demasiado. Asintió sin sorprenderse. Empecé a hacer mi propia investigación después de ese día con los inversores. Descubrí que algunos de sus maridos anteriores tuvieron algunas conversaciones esclarecedoras. Intentó sonreír. Resulta que no soy el primer hombre en caer en su trampa, solo el último. Nos sentamos en silencio por un momento, el sonido del lago golpeando contra la orilla se filtraba a través de las ventanas abiertas. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. Ahora, dijo mirando alrededor de la cocina medio restaurada, seguimos reconstruyendo la casa y todo lo demás. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el lago, nos sentamos en el muelle recién reparado con vasos de la limonada favorita de mi abuela. El jardín estaba volviendo a la vida, con nuevos brotes emergiendo de la tierra donde los contratistas de Victoria habían arrancado las viejas plantas. La casa en sí estaba volviendo lentamente a su antiguo encanto, los accesorios modernos que Victoria había instalado reemplazados por piezas más acordes con su historia. Tu abuela me dijo una vez algo que no entendí en ese momento, dijo mi padre, observando cómo la luz dorada bailaba sobre el agua. Dijo que las casas tienen alma, al igual que las personas. Que recuerdan quién las amó y quién no. Sonreí al escuchar la sabiduría de mi abuela en sus palabras. Ella solía decirme eso también, dije. Dijo que por eso este lugar siempre se sintió tan especial, porque generaciones de nuestra familia lo habían llenado de amor. Olvidé eso por un tiempo, admitió. Me dejé llevar por la visión de Victoria del potencial y la oportunidad de inversión. Dejé de ver el alma de este lugar. Pero ahora la ves, dije, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Asintió, su mirada recorriendo la familiar costa, los jardines que comenzaban a florecer de nuevo, la madera desgastada del cobertizo para botes que había albergado la pequeña flota de canoas y kayaks de nuestra familia durante décadas. La veo, coincidió. Y estoy agradecido de que hayas luchado para protegerla, incluso cuando eso significaba luchar contra mí. El sonido de un coche subiendo por el camino de entrada interrumpió nuestro momento. El señor Sullivan salió sosteniendo una carpeta. Buenas noticias, gritó mientras se acercaba al muelle. Victoria ha retirado oficialmente todos los reclamos contra la propiedad. El fideicomiso se mantiene sin oposición. Mientras el señor Sullivan explicaba los detalles legales, me encontré mirando no a él, sino a mi padre. La tensión que había vivido en sus hombros desde que todo esto comenzó finalmente se había aliviado. Se parecía más al padre que recordaba de mi infancia, presente, comprometido, en paz. La casa del lago estaba a salvo, tal como mi abuela había pretendido. Pero con su previsión, había protegido algo más que una propiedad, había creado la oportunidad de curación, de verdad, de reconciliación. Y al luchar para preservar su legado, inesperadamente recuperé algo que pensé que había perdido para siempre, a mi padre.